Y otro sector económico que se está preparando para la reactivación es el sector turismo, tan golpeado. Y lo tendrán que hacer cumpliendo medidas sanitarias muy estrictas. Por ejemplo, vean la decisión que se ha tomado respecto a la Ciudadela Inca de Machu Picchu. Se están diseñando los protocolos sanitarios para poder reabrir al público esta joya del turismo peruano que está cerrada desde hace 3 meses, obviamente por la pandemia. Hablemos de esos protocolos para recibir visitantes en julio. ¿Cómo reactivar el sector turismo de modo que sea seguro para los turistas, para los clientes? Estamos conectados vía Skype con Carlos Canales, el expresidente de la Cámara Nacional de Turismo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verte. Igual Pamela, un saludo muy grande, preocupadísimos por la noticia que ha surgido últimamente sobre este vuelo que se hizo Lima-Madrid, en el cual una familia de peruanos, una pareja de esposos, dio positivo apenas llegó al aeropuerto y tenían el antecedente que había fallecido lamentablemente un hijo y la otra hija se encontraba internada en Lima, lo que ha generado una alarma y una alerta en territorio español sobre los ciudadanos peruanos y una negligencia tremenda de las autoridades de nuestro aeropuerto, de haber específicamente permitido que salgan. Exactamente, porque lo peor de todo es que estaban con signos visibles de estar enfermos, tenían fiebre, apenas han llegado, inmediatamente han sido separados en Madrid y han pasado directamente al hospital. Imagínate, 12 horas de vuelo con las personas posiblemente que hayan podido contagiar al costado. Y esto es una negligencia muy grave que hay que señalarla a todos los medios, porque no puede ser posible que todo el esfuerzo que podamos hacer y se haya cometido una impericia de este tamaño en el embarque de estos pasajeros en el grupo aéreo número 8. Es en esos vuelos humanitarios que se han estado coordinando para el retorno, repatriación de connacionales. Exactamente, no ha sido tanto humanitario porque este ha sido un charter, cual se contrató para llevar españoles y peruanos residentes en España y llevarlos a que regresen a donde tienen su domicilio habitual, y obviamente de retorno iban a venir peruanos, pero ha generado una alerta. Se les escaparon las tortugas, porque esta era claramente una familia de alto riesgo por los antecedentes que nos has contado, pero es que además iban con síntomas y nadie tomó temperatura, nadie pidió, o sea, los peruanos que se embarcan porque residen en otro país tienen que demostrar: esta es mi prueba COVID, estoy negativo para poder viajar. ¿Qué requisitos se les exige? Es preocupante lo que me estás contando. No, nosotros nos ha caído como un baldazo de agua todo el esfuerzo de que estamos cumpliendo protocolos, la información que damos a los tour operadores en otros países, que el Perú en lugares somos muy claros, que el aeropuerto toma las medidas del caso, y lo primero que nos dicen inmediatamente ha sucedido y ha transcurrido, porque ha sido noticia en los principales canales de televisión en español, y ha transcurrido que nos han mandado de Alemania, nos han enviado de Francia, de propio España, indicando qué pasó con los protocolos sanitarios que nosotros decimos que venimos cumpliendo como país. Bien. Esto requiere respuestas de las autoridades sanitarias del Grupo Aéreo número 8 y del grupo de autoridades que están a cargo precisamente de organizar estos vuelos que, aun siendo charter, tienen que pasar por supervisión de autoridad nacional. Absolutamente, Pamela. Ok, hablemos del sector turismo, que es una pena enorme, porque vivimos un boom en el que se construyeron hoteles, el tema de los restaurantes, Perú estaba en boca de todos, literalmente por nuestra gastronomía, pero además por un boom que estamos viviendo y nos viene la pandemia. ¿Cuáles son las cifras al día de hoy, Carlos? Mira, Pamela, son terribles. Definitivamente hemos perdido ya 400.000 puestos de trabajo, ya sea de dependientes o trabajadores independientes o emprendedores que lamentablemente han tenido que cerrar sus negocios, despedir trabajadores. Las líneas aéreas, acabas de saber de que LATAM también ha tenido que reducir a su personal. Avianca
ha cerrado oficinas en el Perú, y la verdad que no sentimos un esfuerzo del sector público para poder apoyar que el cierre de las empresas de nuestro sector, pese a que en el último discurso del Premier Vicente Ceballos en el Congreso de la República anunció que ya se iban a tomar las medidas específicas. Hace 13 meses, 4 semanas atrás, la ministra de Economía dijo: sabemos que es el sector más vulnerable, más afectado, vamos a dictar medidas específicas. No hay una sola medida, al contrario, seguimos esperando que el gobierno tome atención, pero creemos que la informalidad nos ha ganado. Si tú puedes revisar las últimas noticias que vienen saliendo en tu propio medio, miramos que hay bares, prostíbulos, peluquerías, restaurantes a puerta cerrada, puerta abierta, que están en las zonas periféricas de la ciudad, sí, y funcionan a vista y paciencia de todo el mundo, y a los que somos formales, que tenemos un restaurante, nos dicen: no, señor, usted tiene que llevar o recoger. No puede hacer esto, que el protocolo va a ser que si una familia quiere ir a almorzar a un restaurante, tiene que estar 1,5 metros, 2 metros de distancia. Si yo en mi casa convivo con mi familia, todos somos un núcleo y sabemos que no estamos infectados, ¿por qué tendríamos que tener una distancia social en un restaurante? O sea, cosas anacrónicas que nos están llevando a un tema en la cual debemos cuestionar estos protocolos que no están cumpliendo el objetivo adecuado, y peor, si no nos mata el coronavirus, nos va a matar el hambre, y eso es lo que está haciendo que la gente, lamentablemente en forma desordenada, salga a las calles. Carlos, a ver, sobre la pandemia todos estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no es cierto? Sobre el mismo virus y sobre cómo hacer la desescalada de un modo inteligente y seguro. ¿Qué podemos aprender de otras experiencias en otros países donde ya se está haciendo la desescalada, que incluye el tema del turismo, de hoteles, restaurantes y lugares turísticos, visitas de lugares turísticos, donde han habido, digamos, opciones inteligentes que pudiéramos replicar? Mira, Europa ya comenzó con las burbujas. Las burbujas pueden funcionar también acá en el Perú, en los lugares donde no hay contaminación, y se han unido. Por ejemplo, los alemanes han dicho: nosotros no vamos a toda España, vamos a las Islas Baleares y vamos a las Islas Canarias. Y ahí se ha autorizado una cantidad de charter que comienzan a partir del 15 de junio. Inglaterra ha dicho lo mismo: nosotros vamos a ir a Andalucía, vamos a ir a las regiones que no tienen mayor contaminación, la zona de Galicia, la zona del País Vasco. O sea, estos corredores turísticos pueden funcionar aquí en el Perú, porque Cusco no tiene una contaminación ni siquiera alta. Estamos hablando que las regiones del sur apenas han habido, lamentablemente, 100 fallecimientos, pero estamos hablando de más de 5 millones de personas que conforman el circuito turístico del sur. Por lo tanto, tenemos que comenzar a trabajar en corredores turísticos que nos permitan reactivar por regiones, por zonas, la actividad turística. En España, en Italia, en Francia, ya comenzaron a abrir los restaurantes en forma con distancia social. La distancia social significa que un grupo familiar puede estar compartiendo y a 2 metros haber otra mesa. Eso sí es lógico y entendible. Lo mismo podemos... O sea, reducir el aforo de los locales, eso es un requisito, reducir el aforo. Pero tú estás hablando de que un mismo núcleo familiar, al llegar a un local, la norma dice cada uno tiene que estar separado uno del otro 1,5 metros, 2 metros. ¿Eso es lo que establece la norma? Exactamente, eso es lo que se está trabajando, y nosotros no lo vamos a aceptar, lo rechazamos, porque de por sí es antieconómico y además irracional. Si yo duermo con mi esposa y quiero ir a cenar con ella y con mis hijos, y en mi casa nos hemos cuidado, todos estamos sumamente protegidos, no puedo ir a compartir un aniversario, un lugar, porque nadie va a querer salir de buenas a primeras. Pero si queremos tener un espacio, ese espacio de intimidad puede ser compartido en la mesa en un grupo familiar que es un núcleo. Entonces, esas medidas tienen que tomarse y ponerse en vigencia, porque si no resultarían ser absurdas.
A ver, leía ayer un artículo del diario El País en España donde se analizaron 3 casos puntuales de cómo se produjo el contagio en un restaurante, en un bus, casos reales, y luego en el piso de un edificio donde había call center. Y se ha detectado que, por ejemplo, en aquellos lugares donde está el aire acondicionado en el modo recircular, donde no hay circulación de aire natural, ventilación natural, el contagio es más rápido, incluso va directamente relacionado a la dirección a donde apunta el aire acondicionado. Entonces, eso va a requerir, por ejemplo, de los locales a adaptarse a ciertas condiciones en los locales para permitir que, además de la reducción del aforo, el tema de la circulación de aire sea el correcto para bajar las posibilidades de contagio. ¿Este tipo de cosas se están contemplando en los protocolos? Pues sí, por supuesto, se están pidiendo y además son exigencias bastante altas. Pero ¿qué pasa con estos restaurantes que tienen terrazas o espacios abiertos? Sí. Digamos, Huacapuguiana, digamos La Mar, o restaurantes que tienen ventilación abierta. Ahí no hay un tema de contaminación porque no es un espacio cerrado donde no recircula el aire. Entonces, los lugares en los que se exige, además por comodidad de los huéspedes o de los comensales en este caso, o los restaurantes dentro de los hoteles que tienen normas exigentes de HACCP, con unas normas higiénicas tremendas, que tienen aire acondicionado, etcétera, deberían tener criterios distintos y comenzar a trabajar ese tema porque las normas no pueden ser iguales. Una cosa es tener un lugar donde no haya aire acondicionado, ni siquiera luz, porque hay pequeños lugares, y tenemos que ser también concretos, que tienen, lo que hay que hacer es reducir ese espacio, ahí se puede entender. Pero hay determinados restaurantes que tienen ventilación abierta, o en espacios abiertos, o en terrazas, que puedan generarse. Entonces, todo este tipo de temas hoy día los hemos contemplado en una reunión del Comité Ejecutivo de la Cámara, y vamos a hacer un documento, porque lo que se nos ha presentado, la verdad, no es técnico, no es social, y menos protege el tema sanitario. Carlos, y conversaremos cuando salga a la luz algo que sea un punto intermedio y que satisfaga a ambas partes, porque entiendo que al final la preocupación de todos es que ningún cliente, ningún turista se contagie, así que volveremos a conversar entonces. Solamente una cosa chiquita, brevemente, Pamela. Por favor, sí. Un comunicado porque estamos pidiendo del gobierno que se cumplan los plazos. La fase 3 la fase 2 se incorporaban los restaurantes, la atención al público, y no se ha dado. En la fase 3 esperemos que se cumpla los viajes interprovinciales y los viajes domésticos. Y necesitamos ponerle fecha de apertura a las fronteras y a abrir los aeropuertos para los vuelos internacionales. No podemos estar desviándonos de fechas, prolongando las fechas, y hay que tener con las vacaciones de julio, porque vienen vacaciones escolares en julio, que es cuando el turismo interno se mueve mucho. ¿Han hecho estudios de demanda? ¿Va a haber demanda de moverse al interior del país? Mira, hay dos efectos. Ajá. Uno, el psicológico, que necesitas buscar salir de ese confinamiento en el hemos estado 90 días. Okay, sí. Serán los espacios abiertos, los lugares ventilados, no donde haya gente. Pero también hay un tema económico. La mayoría de personas ya usó sus vacaciones, o la mayoría de personas se ha quedado sin trabajo. Claro. Entonces, acá tiene que haber el tema económico. Exacto, tiene que haber una línea de crédito específica para promover. En Japón se paga hasta el 50% de los viajes de turismo interno. Alemania, 75%. En Italia también están aplicando medidas así, que ha sido tan golpeado. Te regalan la hotel si vas a una ciudad, o sea... Todos tenemos que ser creativos porque no hay actividad económica más dinámica, más proactiva, que lucha contra la pobreza. La inclusión social es uno de los factores y genera trabajo rápidamente. No podemos seguir matando a la gallina de los huevos de oro, que es el turismo. Carlos, gracias. Volvemos a conversar cuando ese reglamento salga a la luz. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Y un saludo a la familia. 1:39. Cambiamos de tema. El Ministerio